Si querés reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. La economía está, bueno, el país está en una crisis económica. ¿Ya hay crisis, Darío? Buen día. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Eh, Obviamente tenemos una situación bastante crítica con una crisis de balanza de pago. O sea, el sector externo de la economía está con una crisis muy fuerte por la falta de divisa, ingreso de divisas por inversión extranjera directa, por de un montón de señales, digamos, que dan una situación bastante complicada con lo que es el sector externo de la economía o la balanza de pagos, ¿no? Ahora, técnicamente, decir que estamos en recesión, habría que ver los números de los trimestres del crecimiento económico trimestral, que seguramente con una disminución de la tasa de crecimiento, al menos la proyectada por algunos organismos internacionales, con respecto a la que teníamos el año pasado, volveríamos a las tasas decrecientes de crecimiento, incluso después del rebote de la pandemia, que fue una caída bastante profunda. Entonces, yo creo que hay todas las señales para poder preocuparnos de que podamos entrar también en un proceso de recesión económica. Mira, la comunidad económica internacional y los analistas internacionales no nos dan, ninguno apuesta por nosotros. Y el ministro Montenegro el día de ayer habló de 12% de déficit fiscal. Eso es terrible porque ya es una situación estructural, el problema del déficit fiscal. Y reconocerlo, ¿no? Reconocerlo tiene que ser que es un acto de valentía reconocerlo en todo caso, ¿no? Sí, claro, ¿no? También, bueno, noveno año consecutivo de déficit, ya prácticamente una década, como salió ayer en la revista The Economist. Y el reconocimiento un poco tardío, pero también diciendo de que no es culpa nuestra y por la no aprobación de las leyes en el Congreso. De todas maneras, sí hay un problema estructural del modelo, está prácticamente, como decía también ayer en las revistas internacionales, prácticamente arruinado, es la palabra más o menos la traducción que han utilizado sobre el modelo económico boliviano del MAS, dicho sea, porque empezó esto en 2006. Entonces esa situación nos lleva a realmente preocuparnos porque con un déficit fiscal noveno año consecutivo y que el mismo ministro lo reconozca, y la verdad que no se ha escuchado una solución a ese tema o un cambio, ¿no? Porque se sigue hablando al menos el presidente seguía hablando hasta hace unos días de una economía sólida y de que el modelo estaba funcionando muy bien. Entonces, si ahora el ministro reconoce el déficit fiscal, creo que ahí deberían también verse un plan de emergencia y un cambio de timón en las políticas económicas, ¿no? Pero el presidente, el vicepresidente, ponerlo a Choquehuanca, lo de Choquehuanca ayer fue un grito desesperado, Darío. No encuentro otra explicación. Ponerlo, ¿lo tenés? Dale. Hermanos, nos estamos prestando créditos, algunos no quieren aprobar esos créditos. Estamos hablando, ya vamos a informarles también quiénes son los que están bloqueando la aprobación de los créditos, porque el pueblo tiene que saber. Yatip Hañasawa, Jiranaca, Cuyacanaca. El proceso de cambio es del pueblo boliviano, es de nuestros pueblos, no es de nadie en particular. Porque es el pueblo boliviano que se ha autoconvocado para resistir al golpe desde aquí. Y es el pueblo que ha recuperado la democracia. Y el director de Senapi ha mandado una resolución para el pueblo de Huarizata en su aniversario. La resolución también dice... Es desesperación, ¿no? Es desesperación, pero es poco político, muy poco político lo que hace, porque lo contradice al presidente un día antes, como vos decías.
Él está reconociendo que se han quedado sin plata, así textual, y además trata también de encolumnar, digamos, o sea, es un pedido clamoroso a la otra ala del MAS, diciendo que por culpa del golpe, ¿no? Nosotros, el pueblo, tenemos que unirnos, más o menos pidiendo desesperadamente la aprobación de las leyes en el Congreso, ¿no? Para que aparezca la platita que ha desaparecido, por lo menos haya algo que de plata, ¿no? Pero a ver, un ratito, están buscando que les aprueben créditos, pero los créditos pareciera que no pasa nada en el país porque es para hacer un hospital, para hacer esto, para hacer 46 empresas que tienen planteado hacer. Pareciera que no hay crisis, que no hay esta cosa. ¿Por qué no se sinceran? Es tan difícil. Vos sos economista y sabés, has vivido dentro de la política, pese a no haber practicado la actividad política, la has escuchado seguramente desde antes de nacer, ya en la barriga de tu mamá, ya seguramente ya hablaba de política, porque así es esto. Entonces, es tan difícil reencauzar la economía y decir, señores, vamos a dejar estas tareas y vamos a dedicarnos a generar lo que genere retorno, porque si seguís pensando en que vamos a hacer un hospital, una carretera, una cosa de esta, cuando el país se está cayendo porque no hay plata, ¿cuál es el sentido? No vas a poder ni siquiera equipar los hospitales después. Ahí hay un tema que me gustaría también comentártelo. Los créditos, primero, que no son de desembolso total, claro. E inmediato, digamos, ¿no? Eso por un lado. Pero obviamente ahorita estamos en una situación de raspar la olla y lo que entre, la partecita que entre, bienvenida sea, ¿no? Claro, no importa que sea para un hospital, pero ya vas a tener platita para generar algún movimiento, qué sé yo. Pero otra cosa muy interesante que yo he visto en el crédito ese del BID de $500 millones, dice para estabilización económica y emergencia post-COVID. Sí. Entonces ahí yo creo que lo que percibo es que el BID está haciendo las veces del Fondo Monetario Internacional porque el llamado a prestarte plata para estabilizar la economía, o tratar de estabilizar, es el fondo. Entonces ellos al no querer hacer públicamente, porque ya cambiaron $300 millones de los derechos especiales de giro del fondo, ¿no? O sea, 480. Prácticamente, bueno, se han prestado esa plata más todavía. Se han prestado esa plata porque ellos dicen que no es préstamo, pero es un préstamo porque genera intereses. Claro. Y la han usado la plata, las divisas, ya han entrado al país, digamos, ¿no? Han cambiado los derechos especiales de giro. Entonces, ante esa situación, acuden al BID, que el BID también necesita, digamos, o sea, ¿cuál es su función del BID? Prestar plata, pues, ¿no? Entonces, está prestando esa plata para estabilización. No sé cómo serán los desembolsos, pero tengo entendido que no son totales ni inmediatos, pero ya es un ingreso de dinero para disponer, digamos, ¿no? En esta situación desesperada, como la hemos visto, por un lado, ¿no? Por otro lado, lo que vos decías del tema de cambiar de rumbo, ¿por qué es tan difícil? Porque se está priorizando la política. Arce está priorizando su pelea con Evo interna. No quiere dar un poquito el brazo a torcer en el cambio de modelo porque seguramente pensará que todo el MAS se le va a volcar en contra, porque obviamente son populistas, pues, ¿no? O sea, están haciendo política populista a costa de la economía del país, del bolsillo de la gente. Entonces, eso también la gente tiene que darse cuenta, ¿no? De que esta situación, los más afectados somos todos, porque no hay empleo, porque los ingresos disminuyen, no hay circulante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate que el viceministro dice, en realidad entra plata interna, pero no alcanza. Es terrible, terrible el sinceramiento que están teniendo en 2 días, están diciendo lo que no han dicho en 2 años. Y hay un tema ahí con lo que él está diciendo, porque hay un tema de cantidad de dinero. No solamente tenés que aparecer los dólares, sino que tenés que calmar las expectativas de la gente.
sea, tenés que decirle a la gente, tranquilo. Obviamente no lo están recién ahora están queriendo, ensayando algunas declaraciones de dar tranquilidad o de reconocer errores. Tranquilo, vamos a tratar de sostener esta situación del tipo de cambio. Los dólares van a aparecer, están aquí, ¿no? Tantos millones ahí, porque si vos no calmas las expectativas de la gente con respecto a que se va a devaluar o que va a haber inflación, metes 1.000 millones a la economía y se te van a desaparecer en un día, 2 días, porque la gente está yendo a buscar el dólar como refugio de valor, ¿no? Y más allá del refugio de valor, el importador necesita dólares para traer lo que es imprescindible para seguir produciendo. Y aquí tenés un problema, te cobran ahorita el 10% por el giro, lo que significa que el dólar te lo están subiendo a 7.40, más o menos 7.39. Y entonces, ¿cuál es el precio real del dólar? Porque te siguen con el asunto de que inscribiste en una lista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tenemos un ruido? ¿Lo sentí? Bueno, ya no hay. Qué raro. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, que sí hubo un pequeño ruido acá. Ya, ok. No, te decía, el dólar al final, ¿cuál es su precio? Estamos con varios precios del dólar. ¿El precio es el que están vendiendo los cambistas presos? Bueno, tenemos un tipo de cambio oficial, ¿no? Que sigue siendo 6.96, pero hay un tipo de cambio paralelo, que es el que se está transando en la calle y que está por 7.40, 7.50, otros dicen 7.60, otros hasta 7.80. Entonces hay un dólar paralelo o varios tipos de cambios paralelos dependiendo también de la ciudad, dependiendo del lugar, de la cantidad que se vaya a transaccionar, digamos. Entonces sí, efectivamente hay un dólar más alto. Incluso, aunque uno tenga por decir un importador que tenga un stock local, ya al saber que su próxima compra va a ser a un dólar más alto, porque como vos decís, por las comisiones, si vos querés, o por la disponibilidad y la dificultad de conseguirlos, y voy y los compro más caro afuera, en la calle, ya yo ese mismo stock que tengo ya tiene un costo de oportunidad más alto y su precio pues ya sube también, ¿no? Entonces ahí se genera también un dólar más alto y un precio el precio del dólar incide en prácticamente todo lo que consumimos. El 90% de lo que consumimos es importado, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados dice, estamos en una economía estable. ¿Vos crees que nuestra economía es estable? Porque justamente tenemos estos vaivenes, estas inestabilidades, con mucha incertidumbre también, el tema de las expectativas, y obviamente no se está dando una estabilidad, incluso con una cosa tan importante como el tipo de cambio, ya ni qué decir del tema del combustible, ¿no? Con estos anuncios de prácticamente racionalización del combustible, ¿no? Pero además el daño del combustible racionalizado, sobre todo en época de cosecha, cuando lo que necesita este país es producir inmediatamente, porque gran parte de la cosecha se va de exportación. Los empresarios privados, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior dice que Bolivia dejó de recibir 6.000 millones de dólares por los cupos de exportación. ¿Cómo podemos seguir con eso, Darío? Es una política totalmente errada, incluso en las mejores épocas de saldo de reservas internacionales netas de 15.000 millones. Son políticas erradas de pensar de que con los cupos de exportación se va a abastecer el mercado interno. Es al revés, porque cuando vos exportás, tenés el incentivo, la eficiencia, las economías de escala para producir muchísimo más y excedente, y el mercado interno asegura su abastecimiento con la libertad de exportar y de vender al mundo. Ya lo han intentado Argentina
con los cupos a la exportación de carne, se quedaron sin carne. Uruguay lo ha superado, que es un país mucho más chico en producción y exportación de carne, porque tiene la política correcta, ¿no? La que es la de libre exportación y no le falta pues carne a los uruguayos. Entonces, lo mismo pasa acá en Bolivia, ¿no? O sea, esos cupos de exportación no van a generar abastecimiento interno, sino todo lo contrario, porque obviamente yo no voy a querer seguir produciendo para vender solamente al mercado interno y a un precio también todavía más barato que el que me puede. Entonces, es una política totalmente errónea e incorrecta que no se entiende, y hoy en día que todavía sigan existiendo cupos ya es una aberración. Es lo que pasó con el maíz, ¿no? ¿Te acordás? Claro que sí. Lo mismo, y el tema también que es alimento para los pollos y genera todo ese desabastecimiento, pues, ¿no? Sí. Bueno, la industria cárnica pudiera saltar a 500 millones de dólares en vez de los 187 que está exportando en este momento, precisamente por las mismas trabas. ¿Qué medidas son convenientes, esto de quitar algunos impuestos que no tienen sentido y que simplemente encarecen el valor de la plata? ¿Es posible hacerlo? ¿Cuánto sufre el país por el famoso ITF y todas estas cosas? El ITF, por ejemplo, sería un buen momento para quitarlo hoy en día, a ver si así pueden aparecer algunos dólares que no están en el sistema financiero, porque también tiene un costo más alto, ¿no? El tener cuentas en dólares y todo eso. Hay otros impuestos, más que la tasa impositiva, digamos, que ya es muy alta en el país, prácticamente estamos arriba del 80%, creo, en todo lo que se paga de impuestos. Más que la tasa impositiva es la cantidad de impuestos sobre impuestos y lo que uno tarda en calcular y pagar. El otro día fui a impuestos a pagar, a que me den una orden de pago, estuve 4 horas en impuestos. Entonces es una situación que no se puede entender, las horas que uno gasta en pagar impuestos y el sistema complejo y engorroso impositivo boliviano. O sea, hay que simplificar 1 o 2 impuestos y plano para que todos lo paguemos, y eso yo creo que va a significar no solamente mayor actividad económica, sino que ingresen a la formalidad muchísimos que están fuera de la formalidad. O sea, yo digo siempre, todos somos agentes racionales. El que no está dentro del sistema es porque le sale más caro estar adentro del sistema que afuera. Entonces hay que incentivar a que la gente ingrese al sistema, hacerse lo más fácil estar adentro que estar afuera, como es actualmente. Pero a ver, Darío, todo lo que estamos diciendo tiene una lógica que tropieza con el valor de los hidrocarburos que tenemos que importar, y que una vez adentro los tenemos que subvencionar. Esto le cuesta mucho dinero al gobierno, y el gobierno no va a cambiar el precio de los hidrocarburos en el país porque se le viene la noche. ¿Cómo salimos de este problema? Porque este es el problema real. Este es el problema real. Yacimiento desangró al país y va a seguir desangrándolo. Bueno, hay la estrategia de corto plazo y la de largo plazo, ¿no? La de corto plazo para mí hoy en día es calmar el tema del dólar, ¿no? Dar certidumbre, que aparezca el dólar y que además se dé certidumbre de que la situación va a ser de una devaluación, ¿no? Y el boliviano no va a perder tanto valor, sino que se va a mantener por lo menos en un tipo de cambio paralelo estable. Eso es imposible de controlar, y no va a haber una devaluación de los tipos de cambio oficial. Después de eso, se puede hacer gradualmente el tema del subsidio al combustible. El gobierno, el Estado, tiene toda la información de cilindrada, tipo de vehículo, tipo de uso. No es lo ideal. Yo como economista te diría, todos tenemos que tener el mismo precio y todos tenemos que tener el precio plano para todos en la economía. Siempre, digamos, hablamos de la que mejor es tener tasas iguales para todos, impositivas, precios iguales para todos. Pero
en una situación como la que estamos, no puede ser de shock la salida, ¿no? Porque como bien vos decís, este es un tema muy sensible en todos los precios de la economía, el precio del combustible, y obviamente la gente también no podría soportar que haya una salida de shock de subir el precio de la gasolina o el diésel al precio internacional. Entonces, lo que yo sugeriría es una salida gradual, parcelada, es decir, sectorizada. Sí, señor. Ciertos tipos de vehículos pagarán un porcentaje mayor, quizás no el precio internacional, porque creo que serían 9 bolivianos el litro, una cosa así. Entonces vamos gradualmente sacando el subsidio a los combustibles a través de una sectorización del mercado del consumo de combustible, de gasolina, de diésel. El diésel es un poco más sensible porque es para la producción, para el transporte público, etcétera. Entonces, yo lo haría así, digamos, de aquí un tiempito, esperando primero solucionar el tema de las divisas, ¿no? De la crisis de balance de pago. Claro, pero el problema es que el dólar no aparece, no aparece. Dicen que tienen, pero no aparece. La vez pasada estábamos en menos de 700 millones de dólares y por dónde pudo haber entrado no sé. Por otro lado, hoy probablemente se trate en la Cámara de Diputados o incluso en el Congreso entero, la unión de las dos cámaras, la ley del oro. Sin plan de qué hacer con la ley del oro. No será como los derechos especiales de giro que se los tiraron en el mercado y desaparecieron. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vendemos el oro y si no resolvemos el problema, ¿dónde nos vamos a ir? El problema es que se están haciendo o queriendo, intentando soluciones parche, digamos, ¿no? Pero no hay una solución estructural y al menos no hay un reconocimiento de un cambio de modelo porque están priorizando el tema político, pero sí son soluciones parche, como bien vos decís, Carlos. La ley del oro, además, tengo entendido por lo que dijo el presidente el otro día, de que todavía se tiene que ir a refinar a otro lado, no sé cómo es la cosa. Creo que las que están en la bóveda ya están, sí, ya están listos para comercializar, pero hay otra, digamos, la ley también permite la compra de oro que tiene que ser refinado, qué sé yo. Entonces, son situaciones parche porque, como te digo, si no se soluciona el tema de las expectativas de la gente y se da certidumbre, se publican las reservas internacionales netas frecuentemente, no la última que fue en febrero, por una parte. Por otra parte, no tenemos la situación de decirle a la gente, vengan a retirar dólares al Banco Unión o al Banco Central, y después decirle, no, vuelvan de aquí un mes o de aquí 2 meses si quiere más de 10.000 dólares. Entonces, esas señales son pésimas para la gente y para la economía. Hay que dar certidumbre porque si no, lo que aparezca, como vos decís, del oro, se monetice, se va a diluir en el mercado porque va a desaparecer los dólares rápidamente, ¿no? Y es la última plata que tenemos, ¿no? Olla de la abuela. Sí, señor. Grave. Bueno, te agradezco, Darío. No es muy bueno tu panorama, de todas maneras, es la verdad. No hay peor remedio que el de la realidad. Un baño de realidad no nos hace daño a ninguno, ¿no? Así es, creo que es un primer paso el reconocer los errores y poder enmendarlo, porque así también eso da tranquilidad a la gente de que se está haciendo racionalmente una solución. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Primero es priorizar el bienestar de la población, la economía, y después pensaremos en la próxima elección, ¿no? Así es. Porque si no, no va a haber ni candidatura. Porque con una situación, con una mala situación económica, no hay candidatura tampoco. Así mismo, Carlos. Bueno, te agradezco. Gracias, con gusto. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, el panorama es horrible. Es horrible, pero no es que se lo invente. Estudian todos los días, nosotros estamos todos los días metidos en esta cosa para poder dar una opinión más o menos coherente. Ellos estudian todos los días para saber cómo está la situación, porque es su trabajo.
y es su pasión además. Era el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel.